Imagina que, en algún recóndito rincón del universo, existe un libro tan antiguo y tan sumamente poderoso, que incluso los dioses han temido que la humanidad lo posea. Un libro perdido en el torbellino del tiempo, sellado, escondido, resguardado por guardianes invisibles, capaz de cambiar el destino de civilizaciones enteras. Hoy, y solo hoy, voy a revelarte los secretos que la humanidad olvidó, las respuestas que nadie más se atreve siquiera a formular, los poderes dormidos que yacen en los pliegues de nuestra propia mente. Capítulo 1. El origen del libro prohibido. Hace miles, acaso millones de años, en una edad donde los mapas eran relatos y las estrellas, dioses, nació el mito del libro prohibido. No fue escrito por manos humanas, sino dictado por voces que vibraban fuera de toda comprensión. Algunos relatan que surgió cuando la Tierra era joven y sus continentes solo eran islas de fuego y cristal bajo un cielo alienígena. Otros aseguran que apareció cuando los primeros seres erigieron monumentos a fuerzas invisibles. La leyenda se cuenta de distintas formas en las crónicas de todas las grandes civilizaciones. Los sumerios lo llamaron el Grimorio Primordial, los egipcios, el corazón de las estrellas, y en las runas vikingas es simplemente la palabra de los antiguos. De fondo, un único eco, esconde secretos que jamás debieron llegar a los hombres. Pero, ¿por qué los dioses, que todo lo pueden, sintieron la necesidad de dejar constancia de su saber? El acto de escribir, si se le puede llamar así, fue más una especie de siembra. El libro no es simplemente un objeto, sino una vibración, una frecuencia, un constructo hecho de sabiduría pura y memoria universal, capaz de conectarse con aquellos suficientemente preparados. Los primeros elegidos, a quienes los dioses consideraron lo bastante lúcidos para comprender sin destruir, se convirtieron en los portadores del secreto. No eran reyes, ni sacerdotes, ni guerreros. Eran peregrinos de la conciencia, exploradores del alma, almas indomables que buscaron respuestas donde otros solo vieron sombras. Ellos dedicaron su vida entera a proteger el libro, y su único juramento fue mantener su esencia lejos del ego y la codicia, el poder corrupto y la locura. Marineros que cruzaron océanos guiados por constelaciones secretas, caminantes del desierto que interpretaron vientos y dunas como palabras, chamanes que dialogaron con el trueno y la serpiente. Donde hubo intención verdadera, el libro mostró un fragmento de sí mismo. Así nace la gran dispersión, el conocimiento se fragmentó en códices, leyendas, petroglifos y símbolos. A veces una sola frase, un pictograma en una piedra olvidada, era suficiente para revolucionar una aldea, forjar imperios, despertar la chispa de la pregunta. Entre los mitos más persistentes se halla la historia de los 7 pilares. Estos son artefactos, algunos creen que ideas, otros que objetos reales, que concentran pasajes íntegros del libro prohibido. Según la tradición, cada pilar fue confiado a una cultura distinta, destinada a florecer por sí misma hasta ser capaz de proteger el secreto o, en caso de peligro, destruirlo para que no caiga en manos equivocadas. Grandes incendios, guerras santas, migraciones masivas, todos los eventos que parecen caos desde nuestra perspectiva, quizá fueron solo estrategias para mover la custodia del libro, fragmento a fragmento. ¿Dónde buscaban los dioses sus custodios? No miraban la sangre, ni el linaje, ni la riqueza. Su vara de medir era el corazón y la pureza del propósito. Solo aquel que busca la verdad por encima del poder encontrará las llaves del libro, decían los viejos oráculos. Pero, ¿cuántos se han atrevido a buscar más allá de las apariencias? Siglos después, los magos medievales, los alquimistas del Renacimiento, los iniciados de logias y hermandades continuaron la búsqueda. Algunos rozaron la gloria y la locura al descifrar pasajes que hablaban de los orígenes de la vida, de la estructura de la realidad, de los ciclos eternos del universo. Otros cayeron presa de su propia arrogancia, atrapados en laberintos sin salida, incapaces de comprender que el libro habla en metáforas y paradojas, y que solo el corazón humilde puede entender el lenguaje de los dioses. Esta es apenas la antesala, el primer umbral. El verdadero misterio apenas comienza y tú ya eres testigo. Si este contenido está despertando algo en tu interior, si sientes el llamado de lo desconocido, suscríbete para no perderte las revelaciones que vienen. Aquí recibirás el conocimiento más valioso que puedas imaginar. Capítulo 2. Los arquitectos del universo. Desde la aurora de los tiempos, la humanidad ha mirado al cielo buscando respuestas,
desconcertada ante la inmensidad y el orden del cosmos. Los ancestros veían en las estrellas no solo puntos de luz, sino mensajes, señales y advertencias enviadas por seres cuya existencia rebasaba todo entendimiento humano. Así nacieron los primeros relatos de los arquitectos del universo, entidades capaces de manipular materia y energía a voluntad, arquitectos invisibles tras el telón de la realidad observable. Estos relatos, presentes en todas las culturas, de las planicies africanas al altiplano andino, de los zigurats mesopotámicos a los templos de Angkor Wat, comparten un hilo común: el universo es obra de conciencias superiores y la vida humana, un experimento delicadamente dirigido. Los sumerios los llamaban los Anunnaki, los egipcios hablaban de los Neteru y los mayas los denominaban Kukulcán, los señores del día y la noche. Fuentes antiguas aseguran que estos dioses, pese a su enorme poder, operaban bajo códigos, leyes cósmicas que ellos mismos no podían quebrantar. Su labor no era gobernar por capricho, sino guiar el desarrollo de la creación, sembrando semillas de sabiduría e interviniendo solo cuando el equilibrio lo requería. Así, impartieron enseñanzas sobre la agricultura, la astronomía, la arquitectura sagrada y los misterios del alma. Grandes monumentos alineados con precisión matemática a los solsticios y equinoccios, mapas celestes esculpidos en piedra, conocimiento almacenado a la espera de quien pudiera descifrarlo. Pero, ¿por qué ofrecer fragmentos de conocimiento para luego ocultarlo? Algunas tradiciones sostienen que fue un acto de amor y protección. El saber absoluto es un arma de doble filo, tan pronto puede abrir portales a una iluminación indescriptible como desencadenar destrucción irreversible. Los dioses temían que la humanidad, sin preparación, recurriera a estos secretos en busca de poder, no de entendimiento. Por eso, el libro quedó disperso, dividido, camuflado bajo símbolos y metáforas, esperando el surgimiento de buscadores dispuestos a sacrificar su ego en pos de la verdad. A lo largo de los siglos, algunos individuos lograron acceder a retazos de este saber. Fueron visionarios, inventores, sabios incomprendidos que anteponían el descubrimiento a la vanidad. Sin embargo, la gran mayoría sucumbió al miedo y la tentación, empleando el poco conocimiento adquirido para su beneficio personal o para controlar a las masas, transformándose en tiranos, sumos sacerdotes o falsos profetas. Quizá la lección más sutil que los arquitectos dejaron inscrita en la historia es la del equilibrio: donde hay luz, existe sombra, en cada revelación, una responsabilidad. ¿Estás dispuesto a abrir los ojos, a indagar más allá de las apariencias y arriesgarte a descubrir los secretos del diseño universal? Suscríbete ahora mismo si te apasionan estos temas profundos y diferentes, porque lo que viene a continuación ahonda aún más en los enigmas que la humanidad ha intentado responder desde el principio de su existencia. Capítulo 3. El Código Celeste. Entre los secretos más codiciados por reyes, sabios y conquistadores, emerge el llamado Código Celeste, una matriz de símbolos y equivalencias numéricas presentes en monumentos, manuscritos antiguos y hasta en los cuentos infantiles de culturas dispares. El Código Celeste no es un lenguaje en el sentido convencional, sino un modelo de resonancia que conecta el pensamiento humano con la frecuencia del universo. Según los relatos del Libro Prohibido, este código era empleado por los dioses y los primeros iniciados para comunicar ideas complejas, transferir energía y manipular la realidad física. Los pitagóricos creían que el universo puede describirse mediante relaciones matemáticas armónicas y que comprender el código permite sincronizar mente, cuerpo y espíritu con las leyes naturales. Estos patrones aparecen grabados en las proporciones arquitectónicas de las pirámides, en los mandalas tibetanos, y hasta en la geometría sagrada de catedrales góticas. Quienes han atisbado su significado narran experiencias de expansión de conciencia, visiones de futuros posibles y una insólita paz interior. Pero el código es también una advertencia. Solo aquel cuya curiosidad sea mayor que su ambición y cuyo corazón se haya alineado con los principios de la compasión podrá recibir la revelación completa. Lo contrario lleva a la locura. Relatos abundan de eruditos que, al intentar forzar el desciframiento del código, terminaron atrapados en bucles mentales sin salida, incapaces de distinguir lo real de lo ilusorio. ¿Te atreverías a buscar el código celeste? ¿Aceptarías las consecuencias de verlo cara a cara, con todo lo que implica para tu vida y tu visión del mundo? Si quieres seguir explorando estos misterios y convertirte en alguien capaz de leer las señales que dejó el universo, suscríbete y activa la campana. El próximo capítulo nos adentrará en la sombra, los guardianes y enemigos milenarios del conocimiento prohibido. Capítulo 4.
Los guardianes del secreto. Desde que el primer fragmento del libro prohibido fue dado a la humanidad, surgieron también sus custodios y sus oponentes. Algunas culturas los llamaron vigilantes, otros los conocieron como los guardianes del umbral. No eran necesariamente seres divinos, sino humanos que, en algún momento de su vida, sintieron la llamada y aceptaron la carga, mantener el conocimiento lejos de manos desafortunadas. Fueron monjes ermitaños en los monasterios más remotos del Himalaya, guerreros silenciosos que cruzaban desiertos, alquimistas que disfrazaban fórmulas sagradas en tratados imposibles de descifrar. Agrupados en hermandades ocultas, bajo juramentos secretos, su vida se convertía en una cadena ininterrumpida dedicada a la vigilancia, ocultar, proteger, transmitir solo lo esencial. Algunas leyendas narran que, a medida que la civilización avanzaba y la codicia humana se volvía más voraz, los guardianes se vieron obligados a transformar su labor. Ya no bastaba con ocultar, era necesario borrar, reescribir, disfrazar. Grandes incendios en antiguas bibliotecas no fueron casualidad, sino actos deliberados de custodia. El incendio de Alejandría, la destrucción de códices en América, la persecución de herejías, no solo buscaban silenciar la rebeldía, sino apagar una llama demasiado peligrosa. En tiempos de crisis y cambio, cuando civilizaciones enteras estaban al borde del colapso, los guardianes debían tomar decisiones extremas, fragmentar el libro, confiarlo a extraños, arriesgarlo todo para evitar que sus secretos fueran utilizados para la conquista o la destrucción masiva. Así, piezas del saber acabaron en comunidades minúsculas, en grietas de la historia, donde solo la intuición y el valor podían hallarlas de nuevo. Pero no todos los guardianes han sido fieles. A lo largo de los milenios, tentaciones y traiciones han cambiado el curso de la historia. Algunos, deslumbrados por el poder prometido, se aliaron con tiranos, vendieron fragmentos al mejor postor o manipularon naciones enteras bajo el pretexto del bien mayor. Esta ambivalencia es parte del misterio, cada guardián es prueba viviente de que el conocimiento, por sí solo, nunca es bueno ni malo, depende de quien lo use, cómo y para qué. Hoy día, se dice que los guardianes no pertenecen a ningún linaje sanguíneo ni raza. Están entre nosotros. Puede ser la anciana que resguarda las leyendas de su pueblo, el maestro que siembra dudas en vez de certezas, el científico que intuye maravillas más allá de la ecuación. ¿Serías tú capaz de aceptar este destino? ¿Mantener un secreto capaz de salvar al mundo, o condenarlo? A los guardianes no les mueve el ego, sino la conciencia de que, a veces, la mayor misión es proteger a la humanidad hasta de sí misma. Si este viaje te está abriendo los ojos, si sientes que eres uno de los que busca, de los que preguntan e investigan cuando todos aceptan sin más, suscríbete ahora mismo para seguir recibiendo los secretos mejor guardados. Este es un espacio para mentes audaces y corazones valientes. Capítulo 5. El conocimiento que cambia destinos. Uno de los mayores enigmas ocultos en las entrañas del libro prohibido es la capacidad del conocimiento de cambiar destinos completos. A lo largo de los siglos, los fragmentos del libro han sido el detonante de movimientos históricos, revoluciones científicas y transformaciones personales imposibles de entender desde una mente ordinaria. Donde hay sabiduría auténtica, florece una nueva posibilidad de ser, de pensar, de transformar. ¿Sabías que la simple idea central del libro, el pensamiento da forma a la realidad, ha sido repetida una y otra vez por filósofos, místicos y científicos a lo largo de la historia? Desde los oráculos de Delfos hasta los físicos cuánticos modernos, todos han intuido que aquello en lo que fijamos nuestra conciencia se convierte en experiencia. El libro prohibido solo le da palabras a esa fuerza. Los grandes líderes, los visionarios que cambiaron su tiempo, sabían, incluso sin conocer el libro, que la clave está en la mente. Pero el libro va más allá, enseña a programar la percepción, a modificar las historias internas, y a encontrar patrones ocultos en el caos aparente del universo. Quien lo comprende, de verdad, aprende que sus límites son solo espejismos. Que cada obstáculo es una ilusión rompible. Que basta un cambio apenas perceptible en la forma de observar el mundo para que el mundo mismo comience a cambiar. Ahora mismo, quizá te preguntarás, ¿cómo acceder a ese poder? Esa será la senda de nuestro siguiente capítulo, donde indagaremos en los rituales y prácticas ancestrales, muchas de ellas olvidadas o disfrazadas bajo cultos aceptables, que servían de puertas para conectar con la fuente del conocimiento universal.
Capítulo 6. Rituales, símbolos y puertas ocultas. Durante milenios, grandes iniciados buscaron las llaves para acceder al conocimiento prohibido, convencidos de que no bastaba con leer palabras poderosas, sino que había que experimentarlas. Así nacieron los rituales y símbolos, puentes entre el mundo visible y los misterios de la creación. Lejos de ser magia primitiva, son tecnologías del espíritu, lenguaje de la conciencia que solo entienden quienes han sido preparados a través de pruebas internas. En templos de Egipto, se realizaban procesiones nocturnas, en las que el iniciado debía pasar por cámaras oscuras plagadas de enigmas y símbolos. Solo al superar el miedo y abrirse a la experiencia, podía comprender las verdades del universo guardadas en las paredes. Los druidas celtas celebraban ceremonias al pie de viejos robles, recitando frases cuya vibración era capaz de alterar el ánimo de quienes escuchaban, abriendo portales de entendimiento colectivo. En los Andes, chamanes entonaban palabras transmitidas de maestro a discípulo, alertando que el verdadero poder no estaba en las plantas sagradas, sino en la intención con la que se usaban. El significado oculto de los símbolos está aún entre nosotros: el infinito, la rosa de los vientos, la espiral, la serpiente que se muerde la cola. Cada uno contiene capas de información, como fractales, esperando a alguien que mire más allá de lo evidente. Porque cada símbolo es una puerta, y cada ritual, la llave diseñada para abrirla desde el interior. ¿Y si te dijera que muchos de estos rituales sobreviven camuflados en tradiciones populares, en los gestos cotidianos, en las imágenes que decoran ciudades enteras? El lenguaje simbólico es universal. Puede ser el saludo de manos, la postura del loto en la meditación, la cruz, el mandala, la arquitectura de tus sueños. Pero, como advierte el libro prohibido, el peor error es ejecutar los rituales sin comprender el propósito. Esta ha sido la causa de incontables tragedias, sociedades secretas que terminaron en la autodestrucción, civilizaciones enteras que desaparecieron buscando la vida eterna, buscadores solos y sin guía frente a la gran puerta, incapaces de abrirla. El verdadero iniciado no repite lo que otros hacen, busca, siente y transforma. El ritual es una excusa, la intención la fuerza, el símbolo la herramienta. ¿Te imaginas qué puertas podrías abrir si supieras identificar los símbolos y encender los rituales adecuados? Si este capítulo te está despertando esa chispa interna, suscríbete, porque lo más potente está por venir. Capítulo 7. El viaje del iniciado. Todos los relatos del libro prohibido coinciden en un punto: el viaje hacia el conocimiento verdadero es personal e intransferible. No existen atajos. No hay salvadores ni gurús que puedan darte todas las respuestas. El iniciado es, por definición, aquel que inicia, da el primer paso, siente la incertidumbre, cae y se levanta, una y otra vez. Este viaje es conocido en distintas tradiciones como la noche oscura del alma, el descenso al inframundo o la travesía del héroe. Los dioses, los guardianes y los sabios solo pueden ofrecer mapas, pero el terreno debe ser recorrido por cada uno. Se trata de un proceso de muerte y renacimiento, viejas creencias deben sacrificarse, los miedos se enfrentan y la identidad se disuelve para reconstruirse. El iniciado atraviesa pruebas externas e internas, soledad, dudas, tentaciones de renunciar. Encuentra aliados inesperados, a menudo, maestros disfrazados de enemigos. Descubre capacidades insospechadas, pero también sus límites. Aprende el valor de la humildad, de la paciencia y de la compasión, porque sólo así puede acceder a los fragmentos más profundos del conocimiento prohibido. Muchos han emprendido este viaje y pocos lo han completado. No es cuestión de suerte, sino de coraje y persistencia. Cada pequeña revelación es una victoria y cada error, un gran maestro. Eres un iniciado, aunque aún no lo sepas. Si sientes la inquietud, la sed de saber, si a veces te asaltan dudas existenciales más fuertes que cualquier certidumbre, bienvenido. Este canal está hecho para ti. Si te identificas con este viaje, suscríbete y comparte este capítulo con otros buscadores. Juntos, seguimos cruzando los velos que separan lo conocido de lo posible. Capítulo 8. El legado de los antiguos. A lo largo de la historia, han existido sociedades destinadas a preservar el legado del libro prohibido. No son necesariamente los grupos famosos que aparecen en novelas, a menudo han sido comunidades pequeñas, disueltas intencionadamente para evitar ser descubiertas por el poder.
Estas sociedades transmitían su saber de generación en generación, codificándolo en cuentos, canciones, trabajos artísticos y hasta recetas tradicionales. Un ejemplo es el Camino de Santiago, cuyas rutas y leyendas acompañaban a los peregrinos en un viaje de transformación interna. En la tradición sufí, los relatos de Nasruddin y las danzas rituales encierran principios metafísicos imposibles de entender si se leen literalmente, pero profundos para los que han visto los símbolos. Del mismo modo, en el hermetismo occidental, el axioma, como es arriba, es abajo, fue utilizado para transmitir la idea de correspondencia universal. Los aborígenes australianos, con su concepto de el tiempo del sueño, siguen recordando hasta hoy que el mundo físico solo es una capa sobre otras realidades superpuestas. Hoy más que nunca, este legado sigue vivo, esperando ser redescubierto. La clave no es buscar fuera, sino aprender a ver con otros ojos, reconocer maestros donde antes solo veíamos rutina. Piensa en los ancianos de tu tribu, en los artistas locos, los poetas incomprendidos, los niños que hacen preguntas imposibles. El legado de los antiguos se entrega siempre envuelto en paradojas, se recibe cuando dejas de buscarlo por ambición y abres la mente con asombro. ¿Crees que eres parte de esta cadena interminable de buscadores? Si tu respuesta es sí, acompáñanos hacia el próximo capítulo, invita a otros a descubrir esta comunidad y suscríbete. Aquí, cada mente despierta suma a la red invisible de guardianes del conocimiento verdadero. Capítulo 9. Los tramposos y los falsos profetas. Donde hay secretos, siempre hay quienes buscarán atajos. A lo largo de la historia, numerosos aspirantes al conocimiento prohibido se vieron desviados de su camino por charlatanes, demagogos y falsos profetas. Estos personajes, a menudo dotados de gran carisma y talento para la manipulación, interpretaron fragmentos del libro a su manera, tergiversando símbolos y rituales para beneficio propio. Algunas de las sectas más peligrosas nacieron de mezclar verdades con mentiras. En la antigua Roma, grupos autodenominados hijos de la luz intentaron suplantar a los guardianes, mezclando enseñanzas sagradas con ambiciones políticas. En Asia, falsos maestros prometieron la iluminación inmediata a cambio de riqueza o sumisión ciega, perdiendo el sentido esencial de toda búsqueda espiritual, la libertad y la autenticidad personal. El verdadero iniciado debe aprender a distinguir el valor genuino de las imitaciones. No todo el que habla de luz es luz, ni todo lo misterioso es profundo. Los trileros del secreto usan la ignorancia como arma, explotan las debilidades y venden ilusiones fabricadas con palabras vacías. El legado de los dioses advierte, observa las acciones, el carácter y los frutos, nunca las apariencias ni las palabras huecas. ¿Te has topado alguna vez con ideas que suenan atractivas, pero al final solo te dejan vacío? Aprender a filtrar es fundamental. El auténtico camino requiere discernimiento, una dosis de escepticismo sano y, sobre todo, volver siempre al interior. ¿Esto me libera o me encadena? ¿Me hace más humano, más compasivo, más consciente? La verdadera sabiduría jamás pide sumisión ciega. Si te encuentras con promesas de poder rápido, atajos dudosos o discursos plagados de miedo, duda. El libro prohibido enseña, el sendero largo, lleno de errores y preguntas, es el más seguro y verdadero. Si estás disfrutando del contenido y sientes que forma parte de tu propio despertar, suscríbete y comparte este mensaje. Así juntos, construimos una comunidad donde la búsqueda honesta y la autenticidad son lo primero. Capítulo 10. El gran olvido. Pero, ¿cómo es posible que la humanidad haya olvidado conocimientos tan esenciales? Algunos creen que el olvido es accidental, otros, que fue una obra maestra de los dioses. La realidad es más compleja, el olvido es parte de la estrategia. Grandes culturas florecieron y desaparecieron, civilizaciones enteras elevaron templos que, tras unos siglos, fueron consumidos por la selva, la arena o el mar. En la memoria genética colectiva, quedan huellas que escapan a la razón. Las historias que se cuentan a los niños, los cuentos de hadas, los rituales sin sentido aparente, todo forma parte de ese olvidar para poder recordar. El olvido protege, pero también desafía. Obliga a las nuevas generaciones a buscar, redescubrir, resignificar. El libro prohibido enseña que no hay pérdida definitiva de sabiduría. Cada semilla guardada bajo tierra espera el momento, el clima y el corazón propicio para germinar. Por eso,
Cuando una persona despierta una verdad profunda, está reactivando cadenas enteras de memoria ancestral. Es como si el libro estuviera reescribiéndose en cada mente abierta, en cada buscador sincero. A veces, el olvido es lo único que separa la locura de la iluminación. Saber demasiado, demasiado pronto, puede ser peligroso tanto para el individuo como para la especie. Olvidar permite madurar, crecer y volver con humildad al origen. El gran olvido, entonces, es una invitación. ¿Tienes el valor de recordar, de buscar, de reconstruir lo caído? Si te conmueve esta visión de la historia, si sientes que eres de los que quieren conocer más, no dudes en suscribirte y convertirte en portador de estas semillas de conocimiento. Capítulo 11. Transformaciones personales. El efecto más profundo del libro prohibido ocurre en el interior de cada buscador. Quien accede a sus misterios o incluso apenas a un destello, vive transformaciones insospechadas. Cambia la manera en que percibe el mundo, crecen sus capacidades de empatía, creatividad y resiliencia. El buscador se vuelve menos reactivo y más consciente, aprende a leer entre líneas, a encontrar patrones invisibles en el caos cotidiano. Algunos relatan experiencias de sincronicidad, encuentros extraños, sueños con mensajes claros, intuiciones que los salvan de peligros o los guían a oportunidades improbables. Otros, una sensación de pertenencia a algo más grande, una calma serena y duradera que va más allá del entendimiento racional. Hay quien empieza este viaje buscando poder, fama o respuestas espectaculares, pero quien persevera descubre que el mayor tesoro es una transformación interior profunda. Se aprende a vivir con asombro, humildad y sentido de propósito. Porque el auténtico poder no está afuera, sino adentro, en la capacidad de elegir en cada instante con conciencia renovada. ¿Has sentido alguna vez alguna de estas señales? Si sí, tal vez ya estés recorriendo tu propio camino de iniciación. Si te emociona esta posibilidad, suscríbete y comparte con otros buscadores en tu entorno. Recuerda, cada transformación personal suma a la transformación colectiva. Capítulo 12. El despertar de la humanidad. Si algo enseña el libro prohibido es que la evolución espiritual y colectiva de la humanidad no es lineal. Hay épocas donde la sabiduría florece, y otras marcadas por el olvido y la oscuridad. Sin embargo, en cada ciclo, surgen individuos y movimientos que provocan un despertar, pequeño al principio, contagioso y transformador después. Los grandes saltos de conciencia, desde el fuego hasta la exploración del cosmos, tuvieron su chispa en una pregunta: ¿qué más hay? Hoy, vivimos tiempos de acelere. La tecnología acerca continentes, pero a menudo aleja corazones. Volvemos, llorando, a los viejos cuentos y símbolos en busca de sentido. El libro prohibido aflora en filosofías alternativas, en la física cuántica, en las prácticas de meditación y mindfulness, en la conciencia ambiental y en el deseo creciente de autenticidad. El despertar no es solo acceder a nuevos datos, sino a una manera profunda de estar en el mundo. Cuando suficiente gente abra los ojos y empiece a vivir de manera diferente, con compasión, creatividad y sentido de propósito, los viejos sistemas de poder se tambalearán y se abrirá una nueva etapa para la humanidad. Así lo han profetizado textos y leyendas milenarias, así lo sienten millones de buscadores hoy. No eres un espectador de este cambio, eres parte activa. Cada acto de bondad, cada pregunta incómoda, cada intento por mejorar, te convierte en un foco de luz en la red invisible del despertar global. El mensaje del libro es: nunca subestimes el alcance de una sola conciencia despierta. Capítulo 13. El reto final. Pero acceder al conocimiento implica una última prueba, el desapego. Los grandes sabios coinciden en que, cuanto más profundo es el saber, más grande la tentación de aferrarse a él o usarlo para dominar a otros. La meta, sin embargo, no es acumular secretos, sino integrarlos y entregarlos de vuelta al mundo como servicio. El reto final para todo buscador es soltar su propio ego, renunciar a ser el elegido y volverse canal, puente o sembrador para que otros tengan también su propio acceso, hallen su propia voz, se conviertan en arquitectos de sus propios destinos. Esta es la paradoja: cuanto más das, más recibes. Cuanto más compartes, más creces. Aceptar que el libro no es de uno mismo, sino del universo, es el último grado de madurez espiritual. Así, la verdadera grandeza no está en dominar fórmulas ocultas, sino en animar,
inspirar y amar sin condiciones, incluso en tiempos inciertos. Los grandes alquimistas entendieron que el oro final no era material, sino interno. Capítulo 14. El futuro del conocimiento prohibido. A medida que avanzamos, el misterio no desaparece, se transforma. El futuro del libro prohibido está en manos de quienes aprendan a conjugar ciencia y arte, razón y sentimiento, disciplina y creatividad. La humanidad tiene ahora, como nunca antes, herramientas potentes para expandir el saber, inteligencia artificial, comunicación instantánea, acceso a bibliotecas universales, redes de colaboración global. Pero ningún recurso externo tendrá valor real si no aprendemos, primero, a escuchar la voz interior y a respetar el equilibrio natural de la vida. El libro nunca estuvo completamente perdido, ha estado esperando en las historias que contamos, las preguntas que nos desvelan y las intuiciones que nos unen a lo sagrado. ¿Qué harás tú a partir de ahora? ¿Serás transmisor, buscador o guardián? Te invito, con todo el peso y la esperanza posibles, a que compartas este contenido con otros buscadores, a que participes en los comentarios y sigas sumando luz a esta comunidad. Aquí, cada voz cuenta, cada pregunta abre una puerta, y cada uno de ustedes es guardián del siguiente capítulo de la humanidad. Capítulo 15. Los atravesadores del velo. A través de la historia siempre existieron hombres y mujeres extraordinarios, apodados los atravesadores del velo, aquellas almas indomables que no se conformaron con la verdad oficial y se atrevieron a indagar entre las grietas de la realidad. En Egipto fue el escriba Merti, quien encontró en las cámaras secretas de Saqqara una inscripción que desafía todas las cronologías humanas: sin mente, el mundo es silencio. Su destino fue el exilio, pero sus discípulos sembraron su enseñanza en otros continentes. En la antigua India, la leyenda de Aria, niña que soñaba mapas celestes y resolvía acertijos matemáticos imposibles, sirvió de base para múltiples escuelas filosóficas, todas girando en torno a un único principio: el pensamiento es creador y la realidad es maleable para quien logra sustraerse del miedo colectivo. Durante la Edad Media, la herejía cátera en el sur de Francia llevó a cientos de buscadores a refugiarse en cuevas y castillos olvidados, donde reconstruían, piedra a piedra, fragmentos del libro prohibido. Aquellas reuniones nocturnas protegieron símbolos, fórmulas y profecías que aún hoy asombran a historiadores. ¿Era casualidad que perseguidos por la Iglesia guardaran el secreto de la luz interior? Los contemporáneos de la época aseguran que quienes participaban de esos cónclaves regresaban diferentes, con la mirada más profunda, el corazón liviano y la mente conectada a un propósito inexplicable. En América precolombina, la historia del chamán Tuari ilustra la relación con el libro. Iniciado desde niño en visiones donde conversaba con espíritus de estrellas lejanas, Tuari fue capaz de predecir eclipses, sanar enfermedades y liderar procesos de conciliación entre pueblos rivales. Sus cantos y poemas, escritos con símbolos geométricos, encierran mensajes que han empezado a descifrarse solo en el siglo XXI, revelando patrones matemáticos universales. La conclusión es inevitable: los atravesadores del velo existen en todos los tiempos y lugares. Puede que hoy no usen túnicas ni vivan en templos, pero están presentes en cada mente inquieta, cada corazón rebelde, cada creador sincero que busca respuestas más allá de lo aceptado. ¿Sientes que eres parte de este linaje? Entonces no dudes en suscribirte y compartir tu historia. Toda chispa suma a la llama colectiva de la búsqueda. Capítulo 16. Diálogos con los dioses. Todos los grandes buscadores relataron, en algún momento de sus vidas, experiencias de diálogo con entidades que parecían, literal o simbólicamente, dioses. No siempre eran visiones gloriosas, a veces se daban en sueños, en estados de contemplación profunda, en momentos de crisis o éxtasis. En el libro prohibido, este fenómeno es llamado la voz detrás del silencio. La mística sufí Rabia narraba conversaciones con la divinidad mientras caminaba por los campos, recibiendo respuestas en forma de brisa, canto de aves o simples intuiciones súbitas. Plotino, filósofo alejandrino, aseguraba entrar en trance luminoso donde los límites entre su mente y las preguntas del universo desaparecían, accediendo a una certidumbre sin palabras. No todos estos contactos eran pacíficos. A veces, los dioses desafiaban, ponían pruebas, exigían renuncias o advertían de peligros inminentes. Muchos sabios advirtieron: no busques la voz sin prepararte, porque podría derribarte tan rápido como elevarte.
El verdadero buscador aprende a diferenciar entre el mensaje profundo y la ilusión creada por el deseo o el miedo. El libro dice que, en última instancia, el diálogo auténtico con lo divino no consiste en oír voces externas, sino en alinear la mente y el corazón a una frecuencia de verdad. ¿Alguna vez sentiste esa intuición, ese mensaje interno que parecía venir desde más allá? Recuerda, los dioses no suelen hablar en estruendo, sino en el susurro sereno que sigue a la duda. Si te interesan estos relatos de contacto y revelación, suscríbete y activa todas las notificaciones, porque en el próximo capítulo contaremos historias reales de buscadores modernos. Capítulo 17. Apéndice de rituales antiguos. El libro prohibido está lleno de rituales, muchos ya perdidos o malinterpretados. Aquí recogemos 3 prácticas antiguas adaptables hoy. La vigilia de las preguntas. Antes de dormir, el iniciado formula una pregunta al universo. Se acuesta en silencio, sin buscar respuestas inmediatas. A la mañana siguiente anota todo lo que sueña, siente o piensa al despertar. Grandes inventores han usado esta técnica para hallar soluciones inesperadas. El círculo del recuerdo, en grupo o en soledad, dibuja un círculo en el suelo. Dentro escribe o visualiza todos los recuerdos felices y sabios de tu vida. Luego agradece y borra, literal o mentalmente, el círculo, integrando las experiencias. Es usado para romper creencias negativas y reactivar la memoria ancestral. El viaje del nombre. Durante varios días, el iniciado investiga el significado ancestral de su propio nombre o escoge uno nuevo con intención. Adoptar un nombre de poder simboliza renacer, soltar la vieja piel y asumir una nueva misión. Todos estos rituales recuerdan que el verdadero poder reside en el significado que les damos, la intención pura y el respeto por la tradición. Capítulo 18. El templo del tiempo olvidado. Cuenta la leyenda que en un remoto desierto, existe un templo invisible a ojos ordinarios, construido antes de que existiera el calendario humano. Sus muros guardan inscripciones capaces de torcer el curso del tiempo. Acceder al templo implica recordar vidas pasadas y vislumbrar potenciales futuros. Solo quienes han renunciado a los deseos materiales logran atisbar su entrada, y en él, cada preguntador encuentra una respuesta diferente, como si el templo mismo supiera lo que más teme y más necesita cada viajero. Capítulo 19. La ciudad de los espejos. En las montañas arrasadas por el viento, civilizaciones desaparecidas dejaron un legado en forma de ciudad laberinto. Allí, todo es reflejo, los edificios, los caminos, los rostros de quienes viven y habitan entre sueños. Los iniciados que llegaron hasta ella enfrentaron sus propios demonios y deseos más ocultos. El libro prohibido advierte, nadie sale de la ciudad de los espejos siendo el mismo. Allí perderás lo superficial y encontrarás tu verdad más cruda y más luminosa. Capítulo 20. Los mensajes de los animales. Hay fragmentos del libro dedicados a la comunicación directa entre el ser humano y las criaturas del planeta. Los dioses enseñaron que cada animal encarna un arquetipo y un mensaje. El vuelo del cuervo anticipa cambios, la tortuga recuerda la paciencia, el jaguar enseña a ver sin ser visto. Sabios y chamanes aprendieron a leer la danza de la naturaleza como si fuera el propio texto sagrado del universo. Capítulo 21. Las hermanas del destino. Entre los guardianes, nunca faltaron las mujeres sabias. Las hermanas del destino tejieron y deshicieron las tramas del futuro en el silencio, curando, profetizando y custodiando secretos. Reinas que renunciaron al trono, matriarcas humildes y niñas elegidas desde el nacimiento. El libro narra rituales de transmisión femenina que aseguraron la supervivencia del saber durante las eras más oscuras. Capítulo 22. El mapa que cambia de forma. Antiguos aventureros narraban la existencia de un mapa vivo. Dibujado con tinta hecha de minerales y savia, este mapa muestra distintos caminos según quien lo contemple. Los héroes buscaron el mapa para grandes hazañas, pero aprendieron que el único camino correcto es el de quien lo mira con humildad y valentía, porque el mapa, en realidad, revela el sendero interior. Capítulo 23. El encuentro de los sabios locos. De generación en generación, los sabios locos, errantes, poetas erráticos, niños que hablan solos, han sido ignorados y perseguidos. Pero el libro enseña que a veces la locura es solo una mente abierta más allá del miedo.
Hay historias de retiros secretos donde estos sabios se reunieron, a través del juego, la risa y el caos, crearon las revelaciones más potentes. Nada desenmascara mejor las trampas del ego que el humor y la humildad. Capítulo 24. Los portales del sueño. El libro prohibido dedica páginas enteras a la exploración de los sueños lúcidos y los viajes fuera del cuerpo. Los antiguos arquitectos de sueños construían ciudades oníricas compartidas, donde los iniciados recibían enseñanzas y visiones. Hoy, quienes entrenan la conciencia en el dormir aprenden a sanar traumas, anticipar futuros y dialogar con los instructores del umbral. Dormir no es un olvido, sino otra escuela. Capítulo 25. La profecía del niño sin nombre. Se habla de un niño nacido cada 7 siglos al margen de toda predicción, sin linaje reconocido y con un don imposible de catalogar, recordar todo lo vivido en otras eras y tender puentes entre rivales. El libro prohibido narra que estos niños aparecen cuando la humanidad está al borde del abismo. Su simple presencia despierta memorias colectivas y desencadena cambios imposibles de planear. Capítulo 26. Los jardines del silencio. No solo en monasterios ni templos fue custodiada la sabiduría. Dicen que existen jardines ocultos en el corazón de urbes caóticas, donde el silencio encierra más poder que 1000 palabras. Meditar en ellos, aunque sea una vez, permite recuperar fragmentos del libro olvidados incluso por grandes iniciados. En tiempos turbulentos, los jardines se vuelven invisibles, esperando corazones puros. Capítulo 27. El reencuentro y la gran reunión. Cada cierto tiempo, aquellos que portan semillas del libro prohibido, conscientes o no, se atraen unos a otros. Científicos, artistas, campesinos, niños, en la diversidad encuentran resonancia. Surgen movimientos, revoluciones pacíficas, nuevos lenguajes. El libro enseña, cuando las llamas dispersas se junten, nacerá una nueva era de sabiduría. Nadie será guía ni seguidor, todos seremos constructores y herederos. Capítulo 28. Los fragmentos del fuego azul. Antiguas leyendas describen la existencia de piedras brillantes entregadas por dioses en tiempos de gran oscuridad. Quien poseía un fragmento de fuego azul podía comunicarse a distancia y sanar heridas del alma. El secreto de estas piedras se perdió cuando los hombres intentaron replicar su poder, olvidando que la verdadera conexión requiere pureza de intención, no solo tecnología. Capítulo 29. El enigma de las 3 llaves. Muchos buscaron los misterios del universo en el exterior. El libro prohibido propone la búsqueda de 3 llaves simbólicas: la llave del asombro, apertura de la mente; la llave del perdón, sanación del pasado; y la llave de la entrega, vivir sin miedo al resultado. Solo quien logre unirlas abrirá el cofre de los destinos posibles. Capítulo 30. El puente hacia otras realidades. Chamanes y visionarios relataron puentes invisibles que comunican dimensiones paralelas. Durante ceremonias ancestrales, algunos cruzaron esos puentes y trajeron enseñanzas de mundos tan distintos como complementarios. Cada relato deja claro, el multiverso se explora con humildad y respeto, pues una mente arrogante se pierde entre sus infinitos reflejos. Capítulo 31. Los guerreros del corazón. No todas las batallas del libro prohibido fueron físicas. Existe una orden legendaria de guerreros que nunca empuñaron armas, sino que vencían al miedo y al odio con compasión y presencia. Detuvieron conflictos con su sola mirada y desarmaron tiranos susurrando palabras de verdad. La mayor fuerza, el amor incondicional. Capítulo 32. Las sirenas de la memoria. En costas lejanas, las sirenas no atraen navegantes para destruirlos, sino para entregarles mensajes ocultos en canciones. Solo quienes escuchan sin prejuicio pueden traducir estos himnos en claves prácticas para la vida diaria: recuerda tu origen, honra tu destino y canta tu verdad, aunque nadie más la entienda. Capítulo 33. El misterio del árbol que habla. Se narra la existencia de un árbol ancestral que crece más allá del tiempo y cuyas raíces unen todos los corazones sinceros. Cuando el mundo parece perderse, el árbol susurra promesas y consejos. Muchos sabios buscaron este árbol en vano, hasta descubrir que sus palabras brotan en la quietud profunda del propio ser. Capítulo 34. El oráculo errante. A diferencia de los grandes templos, existe un oráculo que viaja sin hogar fijo.
Nadie puede encontrarlo dos veces, solo los desesperados y los valientes lo ven aparecer en la encrucijada de sus vidas. Sus respuestas no son certezas, sino nuevas preguntas que revelan la verdad oculta en cada consultante. Capítulo 35. Los enredos del deseo. El libro advierte, el deseo puede ser fuente de creación o trampas sin fin. Una leyenda relata a Ara, héroe que pudo crear todo lo que imaginaba, hasta que su propia creación se volvió prisión. Encontró la libertad solo al desear menos y agradecer más. Así, enseña que el auténtico poder es elegir qué alimentar con la atención. Capítulo 36. El sueño de los ancianos. Cada vez que una persona mayor cierra los ojos a la vida, sueña un sueño colectivo donde entrega su saber a los futuros buscadores. Los iniciados aprenden a viajar en esos sueños, recolectando instrucciones y advertencias para la nueva era. Por eso, la escucha humilde es una de las artes más valiosas según el libro. Capítulo 37. Los peregrinos del infinito. En todos los tiempos, personas de diversos orígenes han sentido el impulso a dejarlo todo y peregrinar sin mapa ni destino fijo. El libro enseña que los verdaderos peregrinos no huyen, sino que buscan. Cada paso transforma el mundo exterior y su propio interior. Sus relatos nos recuerdan que la vida es un viaje, no una llegada. Capítulo 38. Las sombras que susurran. No todo lo oculto es peligroso, pero hay sombras que susurran con la voz de antiguas heridas. El libro enseña a reconocer las propias sombras no para temerles, sino para integrarlas. Ignorarlas las hace más fuertes, aceptarlas nos devuelve el poder. Ese es el verdadero arte de la alquimia interior. Capítulo 39. El juego de los 1000 nombres. Toda realidad puede cambiar cuando le damos un nuevo nombre, dice el libro prohibido. Culturas ancestrales practicaban el arte de renombrar objetos, experiencias y hasta personas, no para negar, sino para resignificar. Así, una derrota puede ser llamada maestra, y una soledad, portal. Capítulo 40. La fiesta de la gratitud. Un antiguo capítulo narra celebraciones donde todo el pueblo, olvidando rivalidades, compartía alimentos, música y relatos sin importar origen o creencia. El libro enseña que, en la gratitud sincera, el miedo y la envidia no pueden crecer. Quien cultiva la gratitud atrae la abundancia y la paz. Capítulo 41. La nave invisible. Antiguos marineros relataban la existencia de naves invisibles a ojos ordinarios, movidas por el deseo colectivo de aventura y descubrimiento. Quien logra ver estas naves viaja rápido hacia nuevas tierras de entendimiento y colaboración. Solo pueden embarcar quienes han superado la soberbia y el egoísmo. Capítulo 42. El desafío del laberinto interior. Muchos buscan el sentido afuera, pero el verdadero desafío es cruzar el propio laberinto emocional, donde habitan recuerdos, anhelos y temores. El libro enseña claves para no perderse, sinceridad absoluta, sentido del humor y paciencia infinita. Al centro del laberinto, uno encuentra la joya olvidada, la propia esencia. Capítulo 43. Las voces del río eterno. A lo largo de un río místico fluye la memoria del mundo. Quienes aprenden a escuchar el río, pueden anticipar las grandes corrientes sociales y personales, surfear cambios y entender el desapego. Los iniciados beben o se sumergen en sus aguas en rituales legendarios de renovación. Capítulo 44. El encuentro de las civilizaciones. En sueños y visiones, sabios de todas las épocas han relatado el encuentro pacífico de culturas perdidas. El libro prohibido profetiza que llegará un tiempo donde las diferencias servirán de puente, no de muro. De ese conversar de la diversidad nacerán las invenciones más magníficas y soluciones inesperadas. Capítulo 45. El mensaje oculto en el humor. El humor, lejos de ser superficial, es celebrado en el libro como canal de sabiduría. Grandes maestros enseñaron verdades incomodísimas envueltas en chistes o travesuras. El humor revela límites mentales y permite sanar resentimientos, haciendo más ligero el camino. Capítulo 46. La isla que se mueve. Hay quienes han vislumbrado una isla mágica que aparece y desaparece entre las brumas del océano interior. En ella, todo cambia de lugar menos el asombro. La isla enseña la flexibilidad, el valor de adaptarse y la inutilidad de aferrarse a lo inmutable.
Los que la visitan, pierden el miedo al cambio para siempre. Capítulo 47. El tarot viviente. En una época olvidada, existió una baraja de cartas vivientes. Cada carta era un arquetipo que cobraba forma en la realidad del consultante. Quien aprendía a dialogar con el tarot viviente transformaba cada reto en aprendizaje profundo. El libro enseña que los símbolos están vivos y pueden ser nuestros mejores consejeros si los consultamos con respeto. Capítulo 49. El lenguaje de la luz. Se cuenta que mucho antes de la palabra y la escritura, los dioses compartían sabiduría mediante formas de luz y color imposible de describir hoy. Los iniciados aprendieron a ver sonidos y escuchar figuras, comprendiendo que cada emoción tiene un matiz que puede sanar o cambiar la realidad exterior. Capítulo 50. El sueño de los pueblos unidos. En los anales más antiguos del libro, aparece la experiencia de la hermandad universal, pueblos diferentes que acuerdan celebrar sus diferencias, intercambian saberes, acogen al forastero como igual. Dicen que, en cada ciclo, esta visión vuelve, como anhelo y promesa del destino humano. Capítulo 51. El relámpago interior. Algunos fragmentos narran el instante personal del relámpago, ese momento en que cada buscador recibe una intuición tan poderosa que todo su pasado se resignifica. Tras el relámpago, nada vuelve a ser igual, lo oculto se revela y las prioridades cambian para siempre. Capítulo 52. Los tres guardianes del umbral final. En la última puerta del libro prohibido esperan tres guardianes, la duda, el miedo y el amor. Cada iniciado debe reconocerlos en sí mismo, enfrentarlos sin evasión, y finalmente, elegir. Solo quien atraviesa los tres puede integrar la sabiduría y usarla para el bien común. Capítulo 53. El regalo invisible. El libro relata la historia de valientes que recibieron recompensas invisibles, paz interior, nuevas amistades, reencuentros inesperados, en vez de oro o gloria. Solo quien aprecia los regalos intangibles descubre que han sido siempre las verdaderas riquezas. Capítulo 54. El último círculo de buscadores. Se dice que hay un círculo secreto de buscadores que nunca anuncia su presencia, que se encuentra en silencio, donde la mirada atenta y la escucha compasiva bastan para transmitir todo el saber. Quien llega allí descubre que nada está realmente separado, somos uno con el universo. Capítulo 55. El espejo que todo lo sana. Antiguos rituales enseñan que mirarse en el espejo del alma, sin juzgar, sana heridas profundas y reencuentra al buscador con su propósito. Ese acto, de honestidad radical, cierra círculos pendientes y deja espacio para un nuevo comienzo. Capítulo 56. El último enigma. ¿Estás listo para el último misterio? El libro susurra que no hay revelación externa más grande que la de descubrirte a ti, aquí y ahora, siendo parte del relato eterno. El último enigma, entonces, ¿vivirás como espectador de tu destino, o te atreverás a ser CEO creador de tu propia historia? Capítulo 57. Las semillas de un nuevo mundo. Quienes han recorrido el libro prohibido no guardan el conocimiento solo para sí. Lo siembran en cada gesto, cada palabra y cada acto de bondad cotidiana. Esas semillas, invisibles y poderosas, germinan en otros y continúan la cadena infinita del despertar. Capítulo 58. La despedida de los dioses. Y así, escuchas el eco sereno de quienes te acompañaron desde lugares remotos, desde el otro lado, desde lo inexplicable. Los dioses te despiden agradecidos. Saben que el verdadero poder está en el buscador sincero que nunca deja de preguntar, de soñar, de compartir su luz. Has llegado al final de este viaje a través de El libro prohibido de los dioses, el conocimiento que la humanidad olvidó. Si cada capítulo te hizo pensar, sentir o cuestionarte, si alguna historia encendió una chispa de búsqueda en tu interior, entonces hazte guardián de este conocimiento, compártelo, cuídalo, hazlo crecer en tu vida y en quienes te rodean. Recuerda, cada vez que te atreves a explorar, escuchar el silencio, confiar en tu intuición o agradecer por lo que tienes, contribuyes a la creación de un mundo más sabio y compasivo. Si valoras este contenido, suscríbete y acompáñanos en los próximos episodios. Participa en los comentarios, recomienda a quien lo necesite, y sobre todo, sigue buscando tu verdad con valentía y humildad. Aquí, la historia no termina. Solo es el principio de tu propia aventura.
Nos vemos en la próxima revelación, y recuerda, el libro eres tú.